Muy buenas, ¿estamos a tope con la selectividad? Pues perfecto, porque hoy vamos a hacer un viaje alucinante de verdad. Vamos a ir desde lo más pequeño, una sola célula que se estresa, hasta lo más grande, el diagnóstico de un paciente. Todo para entender de una vez por todas qué es una enfermedad. ¿Listos? Pues vamos allá. A ver, si pensamos en una enfermedad, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues lo típico, ¿no? La fiebre, la tos, que algo nos duele. Pero la pregunta del millón es, ¿qué está pasando de verdad ahí dentro, a nivel microscópico? Porque, y esto es clave, una enfermedad no es algo estático, no es una foto fija. Que va, es un proceso, es como una película, una batalla silenciosa que arranca mucho, pero mucho antes de que nosotros empecemos a notar el primer síntoma. Y claro, para poder entender qué es la enfermedad, primero tenemos que tener clarísimo qué es la salud. Y ya os adelanto que la línea que las separa, bueno, es súper frágil. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos da una definición que va mucho más allá. Dice que la salud no es simplemente no estar enfermo, no. Es alcanzar el más alto nivel de bienestar físico, mental y social. O sea, es un estado ideal, un objetivo al que aspirar. Por lo tanto, ¿qué es la enfermedad? Pues sencillamente cualquier cosa, cualquier alteración que nos desvía de ese punto de equilibrio perfecto. Y esa palabra, equilibrio, es la clave de todo. Nos lleva a un concepto que seguro que os suena, la homeostasis. Mirad, para que se entienda fácil, imaginad que nuestro cuerpo es una casa con un termostato de última generación. Da igual si fuera está nevando o si hace un calor de morirse, dentro de casa la temperatura se mantiene siempre perfecta, constante. Pues eso, justo eso es la homeostasis. Es esa capacidad increíble del cuerpo para mantener sus condiciones internas estables, pase lo que pase fuera. ¿Y cuándo aparece la enfermedad? Pues justo cuando ese sistema, ese termostato, empieza a fallar. Vale, entonces, si la enfermedad es que se pierde ese equilibrio, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué es lo que rompe ese equilibrio? ¿Qué factores, qué fuerzas externas o internas son las que vienen a desestabilizar todo nuestro sistema? Bueno, pues a estas causas directas en biología les ponemos un nombre un poco más técnico, agentes etiológicos. Y hay de todo tipo, pueden ser mecánicos como un golpe, un traumatismo, químicos pues un tóxico o un veneno, físicos como el calor, el frío extremo, la electricidad, también biológicos, los que más nos suenan, virus, bacterias, hongos e incluso genéticos, es decir, que el problema esté en una alteración de nuestro propio ADN. Y aquí, ojo, mucha atención porque esto es súper importante y es la típica pregunta de examen con la que nos pueden pillar. Hay que diferenciar muy bien entre un agente causal y un factor de riesgo. No es lo mismo para nada. El agente causal es el que produce, el que causa directamente la enfermedad. Por ejemplo, el virus de la gripe. En cambio, un factor de riesgo es algo que favorece que aparezca, pero no la provoca por sí solo. Por ejemplo, tener las defensas bajas. Eso no te da la gripe, pero le abre la puerta de par en par al virus. ¿Se entiende la diferencia? Uno es el autor del crimen y el otro es el cómplice que le dejó la ventana abierta. Clave, ¿eh? Muy bien, ahora que tenemos el panorama general, vamos a coger la lupa, vamos a hacer un zoom gigantesco, porque toda enfermedad, da igual cual sea, sin excepción, empieza exactamente en el mismo sitio, en la respuesta de una sola de nuestras células a uno de esos agentes que acabamos de mencionar. Imaginad la escena, la pobre célula recibe un ataque y de repente se encuentra en una encrucijada, con solo dos caminos posibles. Opción A, se adapta, intenta cambiar para sobrevivir a esa nueva situación tan hostil. Opción B, el ataque es tan bestia que no puede hacer nada y sufre una lesión. De esta decisión, de este momento crucial, va a depender absolutamente todo lo que pase después. Vale, pongamos que elige el camino de la adaptación. La célula tiene como una caja de herramientas con varias estrategias de supervivencia. Puede, por ejemplo, hacerse más grande para aguantar más caña. Eso es la hipertrofia. O puede decidir multiplicarse para repartir el trabajo entre más, y eso es la hiperplasia. Al revés, también puede encogerse para gastar menos energía, que sería la atrofia. O, y esto es alucinante, puede transformarse en otro tipo de célula más fuerte y resistente. A eso lo llamamos metaplasia. Vamos a ver un ejemplo para que quede clarísimo. Un caso típico de hipertrofia patológica es lo que le pasa al corazón de alguien con hipertensión. La tensión arterial está alta, así que el corazón tiene que bombear sangre con muchísima más fuerza. ¿Y qué hacen sus células para aguantar ese sobreesfuerzo? Pues las del ventrículo izquierdo, en lugar de multiplicarse, se ponen más grandes, se ponen cachas, por así decirlo, se hipertrofian. Es una adaptación, sí, pero una que a la larga acaba siendo un problema. Pero claro, ¿qué pasa si el ataque es demasiado fuerte o dura demasiado tiempo? Pues que la célula simplemente no puede adaptarse y entonces sufre una lesión. Al principio, esta lesión puede ser reversible, o sea, si el agente dañino desaparece, la célula se recupera y aquí no ha pasado nada. Pero si el daño sigue y sigue, la lesión llega a un punto de no retorno.
se vuelve irreversible. Y ahí ya solo queda un destino posible: la muerte celular. Y aquí otro concepto que es oro puro para el examen. La muerte celular no es única. Hay dos formas principales, y son como la noche y el día. Por un lado tenemos la necrosis. Imaginaos una muerte caótica, accidental, sucia. La célula se hincha, revienta, derrama todo su contenido y lía una buena, provocando inflamación a su alrededor. Y por otro lado está la apoptosis. Esto es todo lo contrario. Es un suicidio celular programado, limpio, ordenado. La célula se empaqueta a sí misma en trocitos para que los vecinos puedan reciclarla sin montar ningún escándalo. Así que recordad: necrosis, muerte chunga, patológica, con inflamación. Apoptosis, muerte controlada, limpia, silenciosa. Vale, perfecto. Ya hemos estado en la trinchera, hemos visto la batalla a nivel celular. Ahora toca hacer el movimiento contrario. Vamos a alejar el zoom, a subir la cámara para ver cómo todo ese drama microscópico se traduce en lo que la persona, el paciente, siente y experimenta. Vamos a ver las etapas de la enfermedad. Esto es lo que se conoce como la historia natural de la enfermedad, el guión que sigue si no intervenimos. Todo empieza en un periodo prepatogénico, donde aún no hay enfermedad, solo factores de riesgo acechando. De ahí, si la cosa avanza, pasamos al periodo patogénico, que tiene una primera fase subclínica. Aquí ya hay daño, la batalla ha empezado, pero es todo silencioso, no hay síntomas. Y luego llega la fase clínica. ¡Boom! Aparecen los signos y los síntomas. Y finalmente llegamos al periodo de resolución, que puede tener varios finales: la recuperación total, que la enfermedad se vuelva crónica, que deje secuelas, o el peor de los desenlaces. Y cuando estamos en esa fase clínica es vital, pero vital de verdad, saber diferenciar entre signos y síntomas. El signo es objetivo, es lo que el médico puede ver o medir. Por ejemplo, una erupción en la piel o la fiebre que marca el termómetro. El síntoma, en cambio, es subjetivo, es lo que solo el paciente siente: el dolor, las náuseas, el mareo. Para llegar a un buen diagnóstico se necesitan las dos piezas del puzzle, tanto los signos como los síntomas. Y esto nos lleva casi sin darnos cuenta a la última parada de nuestro viaje de hoy. Ya sabemos cómo empieza y cómo progresa la enfermedad. Ahora vamos a ver cómo se interviene, cómo se utiliza todo este conocimiento para ponerle nombre y apellidos, para diagnosticarla y, por supuesto, para tratarla. El proceso de diagnóstico es básicamente un trabajo de detective, a lo Sherlock Holmes. Se empieza con una primera hipótesis, que es el diagnóstico clínico, y se basa en los signos y síntomas, en las pistas que da el paciente. Pero a veces hay varios sospechosos, varias enfermedades posibles. Ahí entra en juego el diagnóstico diferencial, que es el proceso de ir descartando posibilidades. Y al final se piden pruebas complementarias, un análisis de sangre, una radiografía, que son las que nos dan la prueba irrefutable, el diagnóstico definitivo que nos dice: el culpable es este. Una vez que tenemos el diagnóstico, llega el momento de actuar, el tratamiento. Y aquí hay diferentes estrategias. Puede ser un enfoque preventivo, para evitar que la enfermedad aparezca, como una vacuna. Puede ser curativo, para eliminarla por completo, como un antibiótico. O puede ser paliativo, que no cura, pero alivia los síntomas para mejorar la calidad de vida, como un analgésico para el dolor. Y para todo esto se usa un arsenal de herramientas: fármacos, cirugía, fisioterapia, de todo. Y terminamos ya, pero con una reflexión final. Hemos hecho un viaje increíble, ¿eh? Desde una célula luchando por sobrevivir hasta un tratamiento complejo. Pero si hemos visto que cosas como el entorno, nuestra alimentación o el estilo de vida son tan determinantes, la pregunta final es inevitable: ¿dónde empieza realmente la medicina? ¿Empieza en el hospital, cuando la enfermedad ya ha dado la cara? ¿O empieza mucho antes, en la sociedad, en nuestras casas, evitando que esos factores de riesgo lleguen a romper el equilibrio? Ahí os lo dejo para que le deis una vuelta. Mucha suerte con el estudio y hasta la próxima.